Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar presentes al otro lado de esta pantalla. Mi nombre es María José González y voy a dar una conferencia sobre promoción lectora y libros informativos, ¿sí? Y antes de partir quisiera agradecer a las personas con quien me he contactado, a Gladys González y a Javiera Espinosa, por la invitación y por este trabajo increíble que están haciendo en la Feria del Libro Independiente de Valparaíso. No quisiera dejar pasar mis más sinceras felicitaciones y toda mi admiración por hacerse cargo de seguir con esta feria en contexto de pandemia, y sobre todo en un país donde la cultura no es un artículo de primera necesidad, según nuestras autoridades. Y todos sabemos que los trabajadores de la cultura estamos en una situación muy precaria. Entonces, toda mi admiración para ellas y para todas las personas que participan y trabajan porque esta feria de libros se pueda realizar. Muy bien, partimos entonces con la presentación. No sé si ahí ustedes están viendo la presentación. Le pediría a Javiera que me confirmara si están viendo la presentación. Eh, Les pido disculpas, pero es la primera vez eh, que trabajo en esta plataforma, entonces no lo tengo claro. Eh, Ahí pueden ver la presentación. Eh, sí, algo me está mencionando eh, que no puedo compartir la pantalla porque por el navegador. Voy a tratar con otro navegador. Eh, Disculpas, pero necesito la presentación porque tengo que mostrar muchas imágenes. No sé cómo hacerlo. Creo que ahora sí pueden ver la pantalla. Ah, perfecto. Bien, ahora están viendo la pantalla.
Muy bien. Les pido mis disculpas por el contratiempo. Muy bien. Bien. Entonces, bueno, mi presentación es sobre libros informativos y promoción lectora. Y quería partir primero derribando dos mitos que son especialmente importantes a la hora de promover la lectura y sobre todo la lectura de libros informativos. Entonces, ¿cuál es el primer mito al que nos enfrentamos? El primer mito es la gran pregunta de si soy lector. La mayoría de los chilenos, basándose en la última encuesta de comportamiento lector que se hizo desde el Ministerio de las Culturas en 2014, la mayoría de los chilenos no se considera lector. Y cuando nos enfrentamos a ese dato, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que estamos en una cultura escrita, nos damos cuenta, por ejemplo, ahora que estamos en el contexto de una feria del libro independiente, donde hay muchas microeditoriales y editoriales pequeñas y medianas que han surgido como independientes, uno se pregunta, ¿cómo surgen editoriales si no tenemos lectores? ¿Quiénes forman estas editoriales? Seguramente son personas no solo que leen, sino que valoran el libro. Entonces, eso supone que nosotros tenemos que revisar el concepto de ser lector. ¿Qué significa ser lector? Entonces, para ser lector hay una serie de elementos que se conjugan y no necesariamente tienen que estar todos juntos, pueden estar dos o tres que se conjugan, pero finalmente nos damos cuenta que, dado que estamos insertos en una cultura escrita, la mayoría de nosotros somos lectores, excepto las personas que son analfabetos o que están en una situación de analfabetismo funcional. Entonces, ¿qué significa ser lector? Por una parte, ser lector es leer cotidianamente, pero leer cotidianamente no significa que yo me siento a leer una hora, una novela o algún otro tipo de textos, sino que yo tengo incorporada la lectura a mi vida cotidiana. Y esa lectura puede ser de cualquier tipo de texto y no necesita un tiempo específico. O sea, si yo voy en el transporte público y voy leyendo en mi celular, voy leyendo las noticias o voy leyendo algún blog o voy leyendo algún sitio web, yo ya estoy incorporando la lectura a mi cotidianeidad. Un segundo elemento que es fundamental en esta idea de ser lector es si yo tengo autoestima lectora, o sea, si yo me considero a mí mismo un lector. Y muchas de las personas tienen una autoestima lectora baja, justamente porque hay prejuicios que dicen que ser lector, o hay imágenes que dicen que ser lector es estar expuesto permanentemente al libro durante muchas horas. Entonces, la autoestima lectora de las personas y en general de los chilenos es muy baja y cuando manifiestan su representación a sí mismos como lectores, la mayoría dice que no son lectores, incluso aquella persona que lee el diario todos los días. Pero como no lee novelas o otro tipo de textos más valorados, tiene una autoestima baja. Un tercer elemento es si yo como persona valoro la lectura, y eso se refiere al valor social de la lectura. Si a mí me parece que la lectura es una habilidad fundamental para la vida. Si yo valoro la existencia de una feria del libro, como la que ustedes están organizando y en la que ustedes están participando. Si yo valoro la presencia de librerías, si yo visito bibliotecas públicas, si yo compro libros, si yo pido prestado libros, en el fondo, si yo como individuo o como ciudadano estimo que la lectura tiene un lugar importante en la sociedad, también estoy cumpliendo con uno de los requisitos de esta idea de ser lector. Ser lector también es leer diferentes textos. No es lector solamente el que lee novelas o el que lee poesía. Es lector también el estudiante que tiene que leer una serie de textos especializados
para poder hacer sus estudios. Es lector la persona que lee el diario o que lee revistas especializadas todos los días, incluso aunque sea una revista de computación, que sea una revista de fútbol, que sea una revista de modas, todos esos elementos son soportes escritos que suponen una lectura. Entonces, si yo me enfrento a distintos tipos de textos, yo soy lector. Entonces, otra idea sobre la que podríamos hablar para definirse como lector es si yo me vinculo con el texto. Cuando yo me enfrento a un texto y yo lo leo, yo me relaciono con él, con ese texto a partir de mi experiencia, a partir de mi nivel lector, a partir de mis necesidades, del interés que yo tengo por ese texto, y por lo tanto se produce una relación entre texto y lector, que es lo que Luis Rosenblatt llama el modelo transaccional. O sea, yo como lector no soy un ente pasivo, y el texto a su vez tampoco es pasivo porque al vincularse conmigo como individuo adquiere una vida y adquiere una subjetividad que es la subjetividad mía como lector. Y finalmente otro elemento que es importante en esta consideración de sentirse lector es si yo comprendo lo leído. Y a eso se refiere, es lo que Daniel Casani, en su enfoque sociocultural, llama la literacidad crítica. Cuando yo me enfrento a un texto, yo tengo que poder leerlo no solo desde lo literal, no solo desde una perspectiva en que yo saco los elementos básicos, sino que me enfrento a él vinculándolo con yo. Ok, voy de inmediato. Uy. Muy bien. Entonces, yo a propósito de la literacidad crítica, yo necesito comprender lo que leo. Y yo, si soy un lector, yo comprendo lo que leo. Y cuando yo comprendo lo que leo, no me quedo solo en el nivel literal, sino que voy un poco más allá. Y es lo que Daniel Casani llama ir entre líneas. O sea, yo soy capaz de entender dentro de ese texto que hay ironía, que hay síntesis, que hay, bueno, todos los elementos de las figuras estilísticas. O sea, yo soy capaz de entender que en ese texto hay una metáfora, que hay una imagen comparativa. Pero además de leer entre líneas, cuando yo comprendo lo leído, yo soy capaz de leer detrás del texto, tras las líneas, como dice Daniel Casani. Y eso significa entender que cuando yo me enfrento a cualquier tipo de texto, detrás de ese texto hay una ideología. Y Daniel Casani se refiere no a una ideología en términos político-partidistas, sino que se refiere a la ideología como la visión de mundo de aquel que escribe o desarrolla ese texto. Si yo leo un diario, yo tengo que estar consciente de la línea editorial de ese diario. Si yo leo sobre una novela, yo me trato de involucrar en el mundo creado de esa novela y por lo tanto yo voy tras las líneas, ¿ya? Entonces, el primer mito que nosotros tenemos que derribar respecto de la lectura, de textos informativos, que precisamente no son los textos con los que habitualmente los mediadores de lectura promueven la lectura, es derribar este mito de que ser lector tiene muchas aristas y que yo puedo ser lector si leo cotidianamente distintos textos, o yo puedo ser lector si tengo una alta valoración por la lectura y estudiando comprendo lo que leo. O sea, todos estos elementos que yo les mencioné, leer cotidianamente, la autoestima lectora, la valoración social de la lectura, el acercamiento a distintos tipos de textos,
la interacción que yo establezco con el texto, todos estos son elementos que me permiten a mí definirme como lector. Entonces, si nosotros en nuestra sociedad revisáramos qué es ser lector, probablemente habría mucho más lectores de lo que nos dicen las cifras y de lo que nos dice esa impresión que está en el aire cuando nos dicen los jóvenes no leen. Ya, los jóvenes no leen, pero ¿de dónde sacan esa cifra? ¿A cuántos jóvenes le preguntaron? ¿Qué tipo de textos leen o no leen? O sea, ¿cuál es el concepto de lectura que hay detrás de esa pregunta cuando yo afirmo, le pregunto a un joven si lee y él dice que no? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Entonces, eh, como una es fundamental para cualquier acción de mediación de lectura cuestionar en primer momento quién es el lector, qué es ser lector y en un segundo momento cuestionar el tipo de lectura que es el que yo estoy promoviendo. Entonces, ahí viene un segundo mito que es, que yo lo llamo la madre de las lecturas y es esta idea de que la lectura literaria es decir, la lectura de novelas, la lectura de poesía, la lectura de teatro, o sea, la lectura vinculada con los géneros literarios y en especial el género narrativo, era la lectura por excelencia. Y otros tipos de lecturas, como la lectura por estudio, la lectura informativa, la lectura de textos informativos, la lectura de textos de no ficción, vendría en un segundo lugar. Entonces, otro mito que hay que derribar es que existe una jerarquía entre las lecturas y que hay una lectura que es más importante, más relevante y más fructífera que la otra. Entonces, ¿cuál es, en qué situación nos enfrentamos normalmente respecto de la lectura? Por un lado, y ahí tenemos los dos bandos que están planteados en el esquema, por un lado nos dicen que la lectura es la lectura literaria o la que llamamos lectura de ficción, que se enfoca principalmente en los géneros literarios y dentro de los géneros literarios en el género narrativo. Eh, como ustedes bien deben saber, sobre todo si son mediadores que trabajan en el medio escolar, ustedes saben que los planes lectores, esta lectura obligatoria, que es el mínimo que la escuela espera que los niños lean al salir del colegio, está fundamentalmente hecha con textos de género narrativo. No se consideran otro tipo de textos, pero además está en consideración tomando en cuenta que el colegio, la escuela en Chile es el mediador de lectura por excelencia, sobre todo en los sectores vulnerables, donde en las familias no existe una cultura, una cultura de lectura, valga la redundancia, no hay lectura, no hay bibliotecas, no se compran libros, no se visitan bibliotecas públicas, donde el modelo familiar no es un modelo lector, donde no se ve al padre o a la madre leyendo. Entonces, la escuela tiene el monopolio de la enseñanza de la lectura en nuestro país. Y ese monopolio lo restringe a promover el género narrativo. Entonces, nos han hecho creer que si nosotros leemos lectura literaria, y en particular novela, cuento, algunas veces crónica, biografía, las menos de las veces, nosotros somos lectores. En cambio, si leemos el diario, no somos grandes lectores, ¿ya? Entonces, eh, la, la, mi, mi postura, y que no solamente es mi postura, sino que es la postura de Betty Carter otra académica que estudió mucho el tema de los tipos de lectura, y Luis Rosenblatt, que promovió el género transaccional. Existirían dos tipos de lectura con propósitos distintos. Entonces, la lectura literaria, que es la que está en el lugar primordial de la jerarquía, eh, apuntaría a una lectura más estética, es decir, que tienes el foco puesto
en las sensaciones, en las emociones y en los sentimientos del lector. Es esta idea de que la lectura conmueve al lector, pero lo moviliza más desde sus sensaciones, sus sentimientos y emociones. En el otro lado de la lectura hay una lectura menos valorada, que es la lectura no literaria o la lectura de no ficción, como dicen los anglosajones. Y ahí estarían los textos informativos y los textos expositivos, que son los textos que nosotros vamos a abordar hoy en esta presentación. Entonces, la lectura no literaria apuntaría a una lectura que llamamos eferente, cuyo propósito es obtener información y datos del texto. Entonces, se dice que la lectura eferente tiene un carácter más utilitario. Entonces, el gran error que se cometía hasta hace poco tiempo era enfrentar estos dos tipos de lectura como incompatibles. Y lo que Luis Rosenblatt nos propone en su modelo transaccional es que la lectura es un continuo y que el lector en este régimen transaccional es un co-creador. Entonces, el lector, frente a un mismo texto, puede tener una aproximación estética y puede tener una aproximación eferente. Por ejemplo, si yo leo, bueno, ella en su texto da un ejemplo de Julio Verne. Yo puedo leer a Julio Verne y emocionarme con las aventuras de sus personajes. Los hijos del Capitán Grant, o me puedo emocionar con La Vuelta al Mundo en 80 días, o El Capitán Nemo. Pero también, dado que son libros de anticipación, yo puedo poner el foco en los inventos que él propuso, en el submarino del Capitán Nemo, en el globo que permitió, en los elementos técnicos que están muy desarrollados por Julio Verne en esa lectura. Entonces, yo frente a un mismo texto, yo puedo enfrentarme de dos maneras al texto. Puedo tener una aproximación estética y una aproximación eferente. Y eso yo lo hago, tengo todo el derecho de hacerlo, en mi calidad de lector y co-creador del texto. Cuando el autor del texto escribe ese texto, él no puede imponernos a nosotros como lectores el modo como nosotros nos aproximamos a ese texto. Entonces, nosotros podemos aproximarnos, y eso es un ejemplo clásico en la escuela, podemos aproximarnos a la poesía, que se supone debiera tener una aproximación estética, sobre todo porque se supone que la poesía expone el yo lírico, expone el yo del poeta, y entonces nuestra aproximación debiera ser mucho más sensorial, mucho más estética, pero resulta que cuando se enseña poesía en las escuelas, la lectura que se hace es diferente. ¿Por qué? Porque tratan de desarticular a la poesía, encontrando las rimas, encontrando la cantidad de versos que tiene, la estructura del poema. Cuando yo deconstruyo un texto desde un punto de vista estructural, yo estoy haciendo de ese texto una lectura eferente, independientemente de que ese texto sea literario o no literario. Entonces, otro de los grandes mitos que tenemos que derribar para fomentar la lectura de libros informativos es que la lectura literaria no está en el primer lugar de la jerarquía de las lecturas, que la lectura literaria y la lectura no literaria son igualmente valiosas y que el proceso de la lectura es un proceso mucho más complejo que esta separación tan elemental que se hace de lectura de ficción y lectura de no ficción. Bien, no, solamente quería ver que todo andaba bien, que no me habían escrito nada en el chat. Sigo entonces. Bien, entonces, si nosotros como mediadores de la lectura nos proponemos cambiar nuestro enfoque y dejar, y ya no hacer mediación de lectura basándonos exclusivamente en textos literarios, la animación de lectura y en especial el cuentacuentos está muy enfocado, como su nombre lo indica, en los cuentos, en relatos breves,
en mitos, en leyendas, en cuentos, en historias que se pueden adaptar a una narración oral. Y en la mediación de lectura solemos tener pocos elementos para reconocer un buen libro informativo y pocos elementos como para mediar ese libro informativo, ¿ya? Entonces yo en esta charla quisiera entregarles, mostrarles algunos atributos de los libros informativos en los que ustedes pueden basarse para desarrollar alguna actividad de animación lectora, conociendo específicamente qué es lo que pueden entregar los libros informativos y cómo yo, mediador, puedo revisar esos libros y tratar de encontrar los libros de la mejor calidad literaria posible. Entonces, les voy a exponer con ejemplos concretos 9 atributos de los libros informativos que se los presento aquí en pantalla y que los voy a ir desarrollando uno por uno. Entonces, solo los voy a leer para enumerarlos y después los voy a desarrollar más exhaustivamente. Entonces, los libros informativos nos entregan, tal como su nombre lo indica, una información específica sobre un tema. Ofrecen un conocimiento específico. Los libros informativos atienden a la competencia lectora, utilizan elementos gráficos, comunican información veraz, funcionan como una lectura individual y voluntaria, se pueden leer muchas veces, no tienen restricciones temáticas y normalmente nos permiten ver un concepto editorial claro. Entonces, como les dije, voy a ir avanzando en cada uno de estos atributos para contarles en qué consiste y cómo podemos verlos en libros informativos. Yo basé mi presentación en ejemplos de editoriales chilenas, en su mayoría microeditoriales, pequeñas editoriales o medianas editoriales independientes. Entonces, los libros que yo les voy a mostrar ahora son libros que ustedes en principio pueden encontrar en el mercado chileno y que espero que los inspiren para hacer mediación de lectura con libros informativos. Entonces, cuando nos dicen que un atributo de los libros informativos es entregarnos información temática. Y aquí podemos ver un ejemplo de la región de Valparaíso, que es su región, de la editorial Ilustra Verde, este libro que se llama Pajareando. Y Pajareando nos presenta aves de jardín y cerros de las provincias de Valparaíso y Margarmarga. Entonces, si ustedes se fijan, aquí este libro informativo nos está dando información sobre las aves de una determinada región y nos está dando información que puede ser cotidiana. Y otro tema que es importante, nos está dando información que puede alcanzar a niños, niñas, adolescentes y adultos. La mayoría de las personas que andamos por la calle y que miramos los pájaros que hay, es muy probable que no sepamos cómo se llaman. Y todos los pájaros que aparecen en este ejemplo son pájaros que nosotros podríamos ver en nuestra vida cotidiana. Entonces nos entregan información sobre un tema específico del entorno que nos rodea, permitiéndonos vincularnos de mejor manera con este entorno. Entonces, Pajareando, en su estructura interna, nos muestra con una imagen para que nosotros podamos reconocer los pájaros si los vemos en nuestro entorno, la ilustración. Es una ilustración más bien botánica, es decir, que se asemeja a los colores de la naturaleza, o sea, trata de reproducir los colores de la naturaleza, nos entrega el nombre del animal, en este caso el ejemplo es la tenca y la rara, nos da su nombre en latín, pero el texto nos está introduciendo sobre algunas características de estas aves, y estas aves hablan en primera persona. Entonces, ahí hay, si ustedes se fijan, aunque es un libro informativo, se utiliza un recurso estilístico
eh, del género narrativo que tiene que ver con poner la voz en un determinado narrador. Y este narrador es el pájaro que nos cuenta de sí mismo, casi como si fuera una autobiografía. Pero además, este libro, Pajareando, nos entrega no solamente las imágenes de los pájaros, sino que además nos dice y nos entrega información sobre los lugares donde nosotros podemos encontrarlos. En este caso, te entrega información sobre el Parque Natural Gómez Carreño y sobre el Parque Nacional La Campaña. Entonces, es una información temática específica, pero que nos vincula con nuestro entorno. Muy bien. Supongo que seguimos todo bien, ¿no? Ay, perdón. Esta información temática puede también orientarse hacia entregarnos un libro, o sea, entregarnos un conocimiento muy específico de nuestro entorno. Y ese es el caso del ejemplo que les muestro de Editorial La Manuta, de un libro que se llama Todo por sobrevivir, y que entrega un conocimiento muy específico porque se trata de plantas chilenas que se adaptan a su medio. Y está hecho por Josefina Hepp y Pamela Torres, que son dos biólogas y botánicas que son expertas, con la ayuda de Alfredo Cáceres, que es un gran ilustrador. Entonces, si ustedes se fijan, nos va a entregar información precisa sobre las plantas que se adaptan a su medio para poder sobrevivir, como las docas, que es una planta que nosotros podemos ver en todas las playas de Chile, y nos entrega información precisa con fotos, y las ilustraciones cumplen el rol de llamarnos la atención sobre algunos elementos e incorporar elementos de humor dentro de una información que podría parecer estéril. Solamente nos entregan los datos del el nombre científico o las características de la planta, podría parecer un poco aburrido. Y aquí lo que hacen las autoras junto con Alfredo Cáceres es nuevamente utilizar recursos narrativos y mostrarnos que este profesor Vivaldi, que es una cita intertextual a un profesor de las autoras, un profesor de botánica que las acompañó en sus estudios, y su perro Adaptus, que van recorriendo nuestro país y van descubriendo estas plantas. Entonces, nuevamente aparece características de la planta y sugerencias de visitas recomendadas a parques nacionales o playas donde nosotros podemos encontrar estos elementos. Muy bien. Sigo. Entonces, otro de los atributos que son muy relevantes en los libros informativos es que atienden a la competencia lectora. ¿Qué es lo que entendemos por competencia lectora? Entendemos las habilidades y los recursos que tiene el lector para aproximarse al texto. Entonces, dado que la lectura es un proceso continuo que se da durante el tiempo, cuando yo empiezo a leer, cuando yo aprendo a leer, yo empiezo con la decodificación, pero yo tengo que superar ese estadio de la decodificación y, tal como dice Casani, empezar a leer lo que me dice el texto y lo que encuentro detrás del texto. Pero esa competencia lectora se va desarrollando a través del tiempo. En el caso de la escuela, se va incrementando a medida que los estudiantes pasan de curso, de un curso al otro, y van adquiriendo una competencia lectora. Entonces, por ejemplo, este ejemplo que tenemos acá de la editorial Planeta Sostenible, de un libro que se llama Ojo con el arte y los animales. Este libro, que está pensado más bien como para un lector inicial, nos pone la atención en 10 grandes obras maestras, pero considerando los intereses de los niños, pone el foco en los animales que aparecen en esas grandes obras maestras. Entonces,
nos hacen una pequeña descripción del cuadro y nos entregan 1 o 2 datos no muy complejos sobre el cuadro. Es una pequeña aproximación considerando la competencia lectora de un lector inicial. Y si ustedes se fijan, combinan una serie de recursos que son recursos gráficos, recursos de color, pero además la reproducción de la obra tal como se presenta, ¿ya? Entonces, para comparar esta competencia lectora, les muestro otro libro de la editorial Ecarey que se llama Ven a ver arte chileno. Nuevamente seguimos con la temática del arte, pero este libro, Ven a ver arte chileno, que dice es una invitación a los niños, nos entrega herramientas para entender la pintura, para entender el arte plástico chileno y nos entrega una serie de indicaciones sobre los elementos que componen el cuadro. Entonces, en el ejemplo que yo les traigo, nos están hablando de la línea y nos muestran 2 ejemplos de artistas chilenos, donde aquí en este sector aparecen los datos precisos del autor, la obra, la técnica, el tamaño, y aquí nos hacen una pequeña observación sobre la línea y nos muestran cómo este cuadro, que tiene una línea mucho más fina, reproduce una escena realista donde el conjunto de los trazos finalmente nos muestran la actitud de la niña. Mientras que acá, en esta obra, este trazo grueso está dando cuenta de una pintura mucho más expresiva. Nosotros no conocemos muchos detalles de los personajes, pero entendemos la fuerza de la expresión de ese abrazo, de esa pintura. Entonces, si comparamos este libro relacionado con arte con este otro, nos damos cuenta que está dirigido a competencias lectoras distintas. El libro Ven a ver arte chileno está mucho más pensado para niños y jóvenes a partir de 10 años, 10, 12 años, incluso para adolescentes, ¿ya? Entonces, sobre una misma temática, que puede ser de interés para los chicos, hay distintas maneras de aproximarse, no solo visualmente, sino atendiendo a la competencia lectora. Bien. Otro atributo de los libros informativos que nos pueden ayudar a nosotros a hacer mediación de lectura, animación de lectura con libros informativos, es que contienen elementos gráficos. Y la lectura no solamente tiene que ver con la lectura textual, sino que nosotros aprendemos, cuando nos enfrentamos al libro, a leer texto, imagen, pero también aprendemos a leer mapas conceptuales, esquemas, símbolos. Eso también es parte de la lectura. Entonces, en un libro como este, Animales chilenos, de la editorial Pehuen, que por lo demás fue un libro que se escogió para las lecturas diarias y que por lo tanto fue distribuido a miles de colegios, miles de establecimientos particulares o particulares subvencionados en Chile para el programa de lecturas diarias. Entonces muchos niños conocen este libro. Este libro de Animales chilenos tiene elementos gráficos y al principio de este libro nos muestra cómo nosotros tenemos que leer este libro. Y eso supone leer la imagen, leer texto, el nombre del animal, su nombre en latín, pero también leer los símbolos. Y estos símbolos tienen relación al hábitat, tienen relación a la categoría de conservación, o sea, si está en peligro de extinción o no, y también nos da indicaciones sobre el tamaño del animal. Entonces, hay un símbolo que muestra el animal en relación a una persona. Entonces, parte de la lectura, parte de la promoción de la lectura, debiera también estar centrado en esta idea de que en la lectura incluimos imagen y en la lectura
incluimos elementos gráficos también, que en una cultura escrita como la nuestra son fundamentales. Otro ejemplo de elementos gráficos en este mismo libro de animales chilenos. Aquí nos muestra un mapa conceptual donde en una imagen muy sencilla logra darnos una mirada sobre el reino animal, los animales vertebrados y los invertebrados y algunas otras precisiones, ¿ya? Pero este mapa conceptual yo también necesito aprender a leerlo. Yo necesito saber que yo puedo leer este mapa conceptual de izquierda a derecha, que yo puedo leer primero esta parte, puedo leer la parte inferior del gráfico o puedo leer la parte superior y que el gráfico total lo puedo leer en una sola mirada. Y que, bueno, aquí tenemos líneas relacionales. Entonces, los elementos gráficos también son parte de la lectura y de este concepto mucho más amplio de lectura que nosotros tenemos que tener. Muy bien. Otro atributo de los libros informativos es que, como son informativos, nos entregan información veraz o debieran entregarnos información veraz. Entonces, una manera de verificar si esta información que nos están entregando los libros que a nosotros nos interesan es que los libros de gran calidad informativa debieran tener glosarios, debieran tener índices, debieran tener bibliografía o fuentes y debieran darnos la posibilidad de ampliar nuestra mirada. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que tiene que ver con el libro Sabores de América de Editorial Amanuta o con este otro del libro de los Beatles de Editorial Ecaré, ambas editoriales nos entregan elementos. Entonces, Editorial Amanuta nos entrega las fuentes del libro Sabores de América. Y si uno se fija, muchas de sus fuentes son libros de historia de América Latina o historia del Nuevo Mundo. O sea, son libros y fuentes bastante complejas que se simplificaron y se enfocaron en el tema de los sabores de América. Pero si hubiera algún lector interesado en ir a la fuente original o ampliar su conocimiento, ya tiene una primera posibilidad de explorar las fuentes que le ofrece el mismo libro, sin tener que investigar por su cuenta. En el caso del libro de Ecaré, sobre los Beatles, nos presenta varias informaciones. Por un lado, nos presenta un glosario de algunos de los conceptos que aparecen en el libro, como demo, como EP, como hippies, o sea, algunos elementos sobre los que quizá los lectores no están familiarizados, pero además le permite a los lectores ampliar sus intereses en torno a los Beatles, porque le propone, o sea, le informa sobre películas que se han hecho en relación con los Beatles y los distintos años, con discos y canciones que están mencionados en el texto, y además da cuenta de las referencias bibliográficas que sirvieron de inspiración para presentar este libro de los Beatles. Entonces, si ustedes se fijan, cuando nos entregan estas fuentes, los libros informativos nos entregan un primer nivel de información, pero están tratando de motivarnos, impulsarnos a ampliar nuestro conocimiento sobre un tema. Y algo que es importante en los libros informativos y que a lo mejor no he mencionado con tanta intensidad y con tanta claridad, es que los libros informativos son transversales. O sea, un libro sobre los Beatles para una persona que, incluso un adulto que no ha escuchado mucho a los Beatles y que no se ha acercado mucho a los Beatles, este libro que aparentemente está hecho para jóvenes, le puede entregar algún tipo de conocimiento, algún tipo de información que no conocía. Y por eso estos libros en general no tienen indicaciones sobre rangos de edad o tipos de lectores,
porque se dirigen a distintos tipos de lectores. Y aquí marcan una diferencia fundamental con los libros, por ejemplo, de los planes lectores, los libros que apuntan a ser comerciales, donde se le entregan todas las indicaciones al profesor para decirle, mire, este libro es para 8 años, este libro es para 10 años, este libro es para 12 años, y son libros que tienen un mismo formato, una misma cantidad de páginas, un mismo tipo de edición, bueno, que son bastante uniformes. Un valor y una característica importante de los libros informativos es que son muy diversos. Muy bien, sigo. Otro atributo de los libros informativos es que permiten una lectura individual y voluntaria. Por oposición a estos libros que yo les mencionaba, los libros del plan lector, de la lectura complementaria, que en el fondo es lectura obligatoria mensual. Entonces, en la lectura obligatoria mensual, a nuestros niños, niñas y adolescentes los enfrentan sobre todo a textos narrativos y a cierto tipo de temas, novelas de aventura, novelas de amor, novelas de terror, o cuentos tradicionales, bueno, los enfrentan a tipos de lectura que son valiosas, pero los enfrentan de una manera limitada. Entonces, cuando los niños se ven enfrentados a distintos tipos de textos con distintos tipos de intereses, la posibilidad de que hagan una lectura voluntaria es mucho mayor. Entonces, yo no sé si ustedes, pero yo no he tenido la oportunidad de ver un libro que en este caso es un libro híbrido porque no es plenamente un libro informativo y no es tampoco un cuento, es un texto ilustrado pero que tiene elementos informativos sobre un viaje a la Antártida. Entonces, es una niña de 9 años que decide emprender un viaje a la Antártida y nos van mostrando los distintos momentos del viaje. Y acá en la imagen tenemos la imagen de un barco, el Aurora Australis, que es un barco que va a la Antártida, que es un barco que realmente existe y que tiene características particulares para poder navegar en mares congelados. Entonces, los textos informativos nos enfrentan a temas y a modos de abordar esos temas que son poco comunes y que estimulan la lectura, estimulan la lectura voluntaria porque atienden a los intereses de los lectores, pero además eh, porque, no, porque no los limitan en extensión, temática, formato, sino que se apuntan como a una multiplicidad de intereses. Y algo relevante a propósito de la multiplicidad de intereses es que cuando nosotros trabajamos en promoción lectora, nosotros buscamos eh, hacer nacer en cada individuo al que nosotros nos dirigimos su semilla lectora, su brote lector. Y resulta que cada individuo tiene intereses, necesidades, capacidades, tiempos distintos para ser lector. Y por lo tanto necesitamos una muy amplia diversidad de textos porque tenemos una muy amplia diversidad de lectores. Y ahí yo adhiero a las palabras de Beatriz Elena Robledo, esta gran mediadora colombiana, cuando dice que un promotor de lectura no es no es un buscador de lectores, sino que es un buscador de textos. Yo como mediador de lectura tengo que buscar los textos que puedan necesitar los lectores. O sea, yo como mediador necesito conocer más los textos y la posibilidad y la diversidad de promover distintos textos que a los lectores. Porque uno tiende, cuando ve a un grupo de lectores, uno tiende a homogeneizarlos, mientras que los textos permiten una aproximación individual. Entonces, en la lectura individual y voluntaria, así como tenemos un libro sobre la Antártida,
podemos tener un libro sobre mamíferos prehistóricos de Chile que convivieron con el hombre, de Editorial Pehuen. El libro de la Antártida, perdón, es de Ediciones Ecaré. Y en este libro sobre mamíferos prehistóricos, que si ustedes se fijan por la ilustración, está dirigido a un público como más pequeño, son ilustraciones como bastante simplificadas, bastante infantiles, de ninguna manera es ilustración botánica. Un libro que está dirigido a los más chiquititos también entrega en forma de glosario las características de los animales. Entonces nos está invitando está dirigido a un lector inicial y sin embargo tiene elementos de un lector mucho más competente, insinuándonos que los libros informativos promueven una lectura compartida, en que el niño encuentra elementos que son de su interés y que se relacionan con su competencia, no solo lectora, sino intelectual, y elementos que el mediador de lectura, el cuidador, el padre, la madre, el profesor, le pueden entregar porque él no tiene todavía las capacidades. Entonces, la posibilidad de que el libro informativo genere una lectura compartida es muy alta. Vamos, nos falta poquito, estoy más o menos en el tiempo. Otra cualidad de los libros informativos es que permiten muchas lecturas, no solo porque el libro informativo, al no tener una estructura cronológica en que yo tengo que empezar a leerlo de pe a pa para poder entenderlo, yo puedo leer solamente una información específica y dejar el libro y retomarlo después. Pero también dentro de un mismo libro yo puedo encontrar distintos tipos de lectura. Que era un poco lo que mencionábamos con el libro de Pehuen y los elementos gráficos. Entonces, en el libro de los Beatles, de Ediciones Ecaré, que les mencioné hace unos momentos, tenemos por años algunas anécdotas relacionadas con los Beatles. Entonces, por ejemplo, hay una anécdota sobre los años 70, donde los Beatles cuentan que fueron a Hamburgo, que fueron a Alemania a tocar, y la cultura de los bares en Alemania era muy distinta a la que había en Inglaterra. Y en Alemania, en los bares, la gente no se sentaba a mirar a la música, sino que conversaba y la música estaba como música de fondo. Y eso les chocó mucho a los Beatles. Les dio la idea de que ellos tenían que ser más performáticos, es decir, que tenían que hacer como un pequeño show o tenían que hacer algo arriba del escenario que llamara la atención. Y fue ahí cuando empezaron a vestirse de cuero, empezaron a utilizar recursos como luces, como baile, que nosotros estamos muy habituados a eso, pero que recién en los años 60 empezaron a aparecer y es una información que se le entrega al lector. Pero además de poder leer determinadas anécdotas sobre los Beatles y sobre el mundo de la música, en un mismo libro, los autores nos entregan una línea de tiempo que nos permite ver en una misma página lo que ocurría con los Beatles en determinado año, o sea, por ejemplo, en el año 69, ellos estaban en un momento muy importante de su carrera y en el año 69 el hombre pisa la luna. Entonces, con elementos cuadrados nos dan a conocer lo que ocurre en el mundo, con elementos redondos nos dan a conocer lo que ocurre con los Beatles y nos están enseñando y permitiendo leer una línea de tiempo. Entonces, los libros informativos permiten muchas lecturas, o sea, muchas aproximaciones. Yo tomo y dejo el libro, pero además dentro de un mismo libro yo puedo leer de muchas maneras. Otro ejemplo es de muchas lecturas, es este libro de Grafito Ediciones, que se llama Reina Palta, que son recetas
recetas ilustradas. Entonces, en este libro, los libros de cocina, ustedes saben, son libros que uno no lee, son libros realmente como utilitarios, donde uno va y extrae una determinada información, pero en este libro, Reina Palta, no solamente nos están entregando la receta, que es un tipo de texto específico que también se enseña en la escuela, nos dan los ingredientes, nos dan el modo de preparación, pero también nos están proponiendo una historia que ocurre en paralelo gracias a la ilustración, ¿ya? Es lo que nosotros podríamos entender de manera incipiente como un libro álbum, o sea, un libro donde texto e imagen se potencian mutuamente. Entonces, yo leo la receta, pero en el caso de este libro, yo, además de ver mi receta, yo puedo eh, conocer una historia paralela gracias a las ilustraciones de Patti Aguilera. Otro de los atributos de los libros informativos es que no tienen restricciones temáticas. O sea, hay libros informativos sobre todos los temas que ustedes puedan imaginarse. Aquí tenemos el ejemplo de Sabores de América, que se enfoca específicamente en algunos productos que son originarios de América, tenemos otro libro como que se llama Paténtalo, el libro de los inventos útiles y disparatados de la historia, que es un libro de Caré, donde podemos leer sobre los inventos, algunos útiles y algunos no tan útiles, que se hicieron a través de la historia. Pero además podemos leer con una mezcla de texto e imagen y de imagen secuencial un poco muy similar a la de los cómics, ¿ya? Entonces, la libertad temática que tienen los libros informativos también es muy relevante. Tenemos libros informativos sobre fútbol, sobre juegos, sobre vehículos, sobre dinosaurios, sobre ropa. O sea, en el fondo uno podría encontrar libros para todas las edades y todos los posibles intereses. Y finalmente, con esto termino, los libros informativos nos ofrecen un concepto editorial claro. O sea, normalmente el libro informativo da cuenta con mucha claridad de su línea editorial. En el caso de Ediciones Ecaré, y tomamos el ejemplo de este libro de recetas de Misia Elena, Ecaré expresa específicamente un gran respeto por los niños. Es decir, es una editorial que no subestima a los niños, ni como sujetos dentro de la sociedad, ni como lectores. Y por lo tanto, es una editorial que es muy considerada con los niños y sus formas de leer y sus formas de acercarse al libro. Entonces, en este libro, Recetas de Misia Elena, que está pensado como un libro de recetas para niños, no solamente está pensado con recetas muy fáciles, sino que desde su estructura física y material está pensado en un anillado para que los niños puedan tomar el libro y ponerlo muy fácilmente en las recetas de cocina, pero además está hecho de un material que es como semiplastificado, que es lavable. Si yo estoy cocinando y me salta una gota de tomate o una gota de aceite, el libro no se me va a estropear. Y entregan, por ejemplo, algunos consejos de cocina que podrían ser consejos que se podrían entregar para cualquier rango de edad. Y al momento de entregarnos la receta, entregan los ingredientes, una pequeña anécdota en torno a la receta y nos muestran el proceso de elaboración en formato de cómic para que sea muy fácil y muy sencillo para el niño seguir estas recetas. Pero si nosotros nos fijamos en este guiño que está en la página izquierda inferior, en cada una de las recetas aparecen distintos tipos de niños y tenemos niños
grandes, chicos, con pelo largo, con pelo corto, con piel oscura, con piel clara, con pelo crespo, con pelo liso. Es decir, nos está dando cuenta de la diversidad de niños que hay, de la diversidad de niños que pueden abordar este libro de cocina. Y además diciéndonos que la cocina es una actividad para todos, desde los más chicos hasta los más grandes, y que totalmente independiente a mi color de piel, a mi edad, a mi sexo, bueno, todo eso. ¿Sí? Eh, bien. Bueno, y con esto, o sea, con este último ejemplo, quería terminar esta presentación, que en el fondo se sintetiza a tres grandes elementos, que es, primero, un cuestionamiento a mi yo lector, o sea, ¿soy lector o no soy lector? ¿Y por qué razones yo me siento lector? Eso es muy importante, que el mediador confronte a su beneficiario, al niño al que él quiere encantar con la lectura, que lo confronte a su yo lector, que el mediador, sobre todo, que es el que escoge los textos, sepa que no, sepa o recuerde, en el caso de que ya lo sepa, que que hay distintos tipos de lectura y que todas las lecturas son legítimas al momento de mediar la lectura, y finalmente conocer algunos atributos de los libros informativos que les permitan a ustedes seleccionarlos, valorarlos y mediarlos teniendo más antecedentes sobre este tipo de libros. Muchas gracias por su interés y ahí les dejo mi correo por si quieren contactarme o tienen alguna duda o algo en que yo pueda ayudarlos. Muchas gracias.